Hola, hemos estado hablando de sistemas de un grado de libertad. Para hablar de cosas un poco más parecidas a la realidad, quiero hablar de algo muy diferente hoy. Quiero hablar de algo que se parece un poco más a un edificio de verdad. Es un edificio de todas maneras muy idealizado el que tengo yo aquí. Tiene 6 luces en su dirección corta, perdón, 6 luces en su dirección larga aquí, y en la otra dirección va a tener 3 luces. Todo es perfectamente regular en este edificio ideal. Las luces son iguales en cada dirección, o sea, tenemos luces de 25 pies constantes en esta dirección y en la otra dirección tenemos luces de 30 pies. O me voy a concentrar en la dirección longitudinal inicialmente. Ya ustedes podrán trabajar con la dirección transversal por su propia cuenta. Entonces vamos a trabajar solo con la dirección longitudinal para empezar. Vamos a decir que la altura de piso son 3,5 metros o 11,5 pies. Me disculparán la mezcla de unidades. Las columnas voy a asumir que son 30 por 30 pulgadas y las vigas voy a asumir que son de 12 pulgadas de ancho, 28 pulgadas de altura. Lo que quiero es estimar la deriva máxima para este pórtico que tengo acá, o esta serie de pórticos que tengo acá. Como dijimos antes, dos cantidades esenciales en este cálculo van a ser PGV y el periodo de la estructura. Esta, por supuesto, va a ser una estructura de varios grados de libertad. Entonces voy a tener que definir la rigidez de los resortes, por llamarlo así, que conectan las masas asociadas con cada uno de esos varios grados de libertad. La rigidez de cada uno de esos resortes o la rigidez de cada piso del edificio la voy a estimar por medio de esta ecuación que fue propuesta por Arturo Schultz. Esta es la rigidez de nuevo de un piso completo. Y vamos a decir que es 24 veces por E sub C, es el módulo de elasticidad del concreto. H al cuadrado aquí H es la altura de entrepiso que vimos que van a ser 11,5 pies. Esta es la sumatoria de las rigideces de todas las columnas en el piso para el que estoy calculando la rigidez. Ya voy a definir la rigidez de la columna, de cada columna en un momento. Esta sería la sumatoria de las rigideces de todas las vigas de abajo. La B se refiere a bottom en inglés, abajo. Y esta sería la sumatoria de las rigideces de todas las vigas arriba, en la parte superior del piso en el que estoy trabajando. A se usa aquí porque en inglés arriba es above. ¿Okay? Entonces, recuerden, rigideces de vigas arriba, rigideces de vigas abajo, B, abajo, y rigideces de columnas. ¿Okay? Ahora, esas rigideces de cada uno de esos elementos las vamos a definir de esta manera. Para las columnas vamos a tomar simplemente el momento de inercia de la sección transversal. Vamos a usar la sección transversal no fisurada, porque como vimos antes, es el periodo inicial no fisurado lo que aparentemente tiene mayor impacto sobre la respuesta final de la estructura. Vamos a dividir el momento de inercia para esas secciones no fisuradas por la altura de piso, y vamos a decir que esa es la rigidez relativa, por llamarlo así, de la columna. Para las vigas, la G en inglés significa girder, que es viga. Para las vigas vamos a hacer algo parecido. Vamos a tomar momento de inercia de nuevo para la sección completa y vamos a dividir por el largo de la viga. Este 2 aquí lo voy a poner simplemente porque yo sé que las vigas van a ser vaciadas y van a ser monolíticas con las losas, y las losas van a incrementar su rigidez. Entonces, este 2 es simplemente una manera de tratar de tener eso en cuenta, y ese 2 lo podemos negociar, lo podremos subir o bajar. No es un número fácil de calcular. Yo voy a asumir 2 simplemente para poder hacer números. Pero de nuevo, a lo que me refiero es que
la viga va a actuar de manera monolítica con parte de la losa y por eso la rigidez que use en mi cálculo la voy a aumentar un poco. ¿Ok? Vamos a hacer esos números juntos en MathCAD a ver qué nos da. Entonces, en MathCAD voy a definir una serie de parámetros. Por ejemplo, voy a decir que el módulo de elasticidad del concreto son 3600 KSI. Si ustedes usan más megapascales, aquí está el número en megapascales. Esto va a ser de nuevo el módulo de elasticidad del concreto. Voy a tomar el tiempo de anotar qué es cada variable que defina yo aquí, porque eso es algo que me parece muy importante cuando uno produce cálculos de ningún tipo. Otra cosa que uno debería hacer siempre que haga cualquier cálculo, así sea que uno lo esté haciendo para un revisor pagado por el gobierno o para un amigo, uno siempre debería tener un encabezado y un pie de página que diga quién hizo esto, cuándo, para qué proyecto. Esto parecen cosas sencillas y obvias, pero son cosas muy importantes, porque en un proyecto siempre van a hacer revisiones y uno tiene que saber cuál es el último juego de cálculos, uno tiene que saber quién hizo esos cálculos para poderle hacer preguntas, etc. Entonces, no creamos que eso es algo trivial. Igualmente, yo debería tener por lo menos un número de páginas. Y aquí podríamos poner un título y qué sé yo, muchas cosas. Ok. Definamos luego un poco la geometría del problema. Vamos a tener una altura de entrepiso que dijimos que van a ser 11.5 pies, que son 3 metros y medio. Altura piso. Luego dijimos que vamos a trabajar solo en la dirección longitudinal y en esa dirección las luces son de 25 pies, que son 7 metros y medio más o menos, luces de vigas. El área de un piso van a ser 6, tengo 6 luces de 25 pies en una dirección y en la otra dirección tengo 3 luces de 30 pies. Como verán, tuve que cambiar de centro de operaciones, pero puedo seguir aquí con mi cuento. Luego de definir el área de piso, puedo calcular la masa de cada piso. Voy a asumir que el peso unitario, y esta es una de esas cantidades que uno debe siempre tener a la mano. Siempre debería uno tener una idea de cuánto pesan las estructuras que uno está diseñando. Esto lo pueden calcular ustedes mismos, pero más o menos una estructura de este tipo debería pesar alrededor de unas 150 o 200 libras por pie cuadrado. Si quieren podríamos incrementar esto un poco, poner parte de la carga viva, poner algo de acabados, pero por ahora, para hacer los números sencillos, dejémoslo así. Este peso unitario lo multiplico por el área de piso. Esto me da, por supuesto, un peso total. Yo quiero masa, entonces divido eso por la aceleración de la gravedad. Y eso me da, ya sea un número en kilogramos, pero yo quiero trabajar con mis unidades, que ahora mismo van a ser kips, que son miles de libras, dividido por pulgada por segundo a la menos 2. Esas van a ser mis unidades. Entonces tengo una masa de piso de 5.6 kips pulgada segundo cuadrado. Esta es la
masa, perdón, masa de cada piso. Luego de que he definido las dimensiones y las propiedades generales del edificio, puedo pasar ya a las propiedades de cada tipo de elemento. Entonces empecemos con la columna. Vamos a decir que la columna tiene un ancho de su sección transversal de 30 pulgadas, ancho de sección, me perdonarán las tildes, y una profundidad de sección que es igual. Profundidad de sección. Ok. Luego vamos a decir que el momento de inercia de esa sección transversal es, por supuesto, 1 sobre 12, aunque tal vez no debería decir por supuesto, no es algo obvio. De nuevo, vamos a trabajar con secciones no fisuradas, por un lado. Y por el otro lado, vamos a ignorar el acero. ¿Por qué? Primero, no he decidido cuál va a ser el acero. Y segundo, en realidad no importa, no hace gran diferencia comparado con las muchas otras incertidumbres que hay aquí. Será un error pequeño el que cometamos cuando ignoremos el acero. Esto va a ser el momento de inercia de la sección. Y ahora podemos definir la rigidez relativa de la que hablé antes, que va a ser ese momento de inercia dividido por la altura de entrepiso o la altura de la columna. Esto tiene unas unidades curiosas, entonces mejor ni mostremos cuál es el resultado que obtenemos. Lo voy a dejar ahí almacenado en la memoria. Esta es la rigidez relativa. Ok, esa es la columna. Ahora la viga, y vamos a asumir que todas las vigas son iguales y que todas las columnas son iguales para facilitar los cálculos. La viga va a tener un ancho un poco distinto, van a ser 12 pulgadas, ancho de sección. Luego vamos a definir la profundidad de esa sección o la altura de la sección va a ser, habíamos quedado que íbamos a usar 28 pulgadas para hacer la viga un poco menos profunda que la columna. Esta va a ser la profundidad, o hay quien llama esto el peralte de la sección. Ok, y de nuevo, aquí simplemente voy a copiar estas fórmulas para hacerme la vida más fácil. Voy a decir que el momento de inercia usaría la misma fórmula, pero voy a tener cuidado aquí de hablar de la rigidez de la viga. Y eso va a ser I, misma I que definí acá. MATLAB usa la última definición de la variable, entonces aquí voy a usar, en este cálculo voy a usar este valor, no voy a usar ningún valor anterior. Pero aquí tengo que tener un poco de cuidado, tengo que dividir por la luz de la viga, no por la altura de la columna. Ya tengo mis rigideces relativas de vigas y columnas. Entonces, ya puedo ir a la ecuación que me da Arturo Schulz y definir la rigidez de piso. Esa rigidez va a ser K igual a 24 por E sub C dividido por H al cuadrado. Todas estas variables ya las tengo definidas arriba. Y aquí tengo las sumatorias. Si recordarán, había un 2 dividido por la sumatoria de la rigidez de las columnas. Bueno, tengo 6 luces, por tanto tengo 7 columnas. Tengo un total de 7 veces K sub C. Luego tengo 1 sobre la sumatoria de las rigideces de las vigas de abajo. Si tengo 6 luces, entonces habrá 6 vigas abajo. Esto es G.
Y luego arriba tengo exactamente lo mismo. Entonces podría casi que multiplicar eso por 2 y ya está, pero para ser un poco más claro, dejémoslo así. Y todo esto en la fórmula que mostré antes está en el denominador, entonces lo voy a poner así. Esto sí debería tener unas unidades un poco más mm, razonables. Vamos a ver, debería tener unidades de KIP para el sistema que estoy usando por pulgada. Y esto. Ahora, si recordarán, tengo 4 marcos, porque en la dirección corta tengo 3 luces. Entonces, debería yo multiplicar esto por 4. Lo otro que acordamos es que las rigideces de las vigas las iba a aumentar un poco para tener en cuenta el efecto de la losa. Eso lo podríamos hacer acá abajo multiplicando este K sub G por 2 y este también, o lo puedo poner acá arriba y poner esto aquí por 2. Da igual. Ah, me queda que la rigidez del piso es de 6.3 ahora. Kips por pulgada. Fíjense que ese, ese cambio tiene un efecto notable. Vamos de 3,5 a 6,3. Las vigas tienen un efecto grande en la rigidez del piso. Ahora, lo otro que tenemos que hacer con un poco de cuidado es pensar en lo que ocurre en el primer piso. En el primer piso, yo tengo vigas arriba, pero no tengo vigas abajo. Lo que tengo abajo es una fundación. La fundación no es rígida, ni mucho menos. Tampoco es articulada. Para hacernos la vida fácil, vamos a asumir que lo que tengo abajo es una viga de una rigidez muy grande, que la fundación actúa como una viga de gran rigidez. Uno en el diseño podría jugar con esa suposición, con esa hipótesis y cambiar de un extremo al otro, asumir que la viga o que la fundación es completamente rígida o actúa como una viga completamente rígida o asumir que la fundación es articulada en la base de cada columna y darse cuenta de qué tipo de efecto tiene eso. Por ahora, simplemente vamos a decir que en el primer piso, las vigas de abajo van a tener gran rigidez, o sea, este denominador aquí va a ser muy alto. Por lo tanto, voy a decir que esto es un 0. Eso me va a dar que la rigidez de ese primer piso va a ser mayor. Si yo la comparara dividiéndola por la rigidez de un piso típico, voy a obtener un factor de 1.7. Voy a poner un decimal más aquí. 1.66. O sea, el primer piso es 66% más rígido que otros pisos si la fundación actúa como una viga completamente rígida. Ya tengo definido mi oscilador entonces. Tengo la rigidez de un piso típico, tengo la rigidez del primer piso y tengo la masa asociada con cada uno de los 7 grados de libertad que voy a tener. Ya con esto yo debería ser capaz de hacer un análisis modal para obtener el periodo del primer modo y obtener las formas modales asociadas con este periodo. Y yo sé que eso ustedes ya lo han estudiado en otras clases. Mm, y yo sé que hay muchos programas que les hacen esto de manera relativamente fácil, pero quiero enseñarles un método que tal vez no conozcan, que me parece muy fácil de usar, muy curioso y que debería ser una herramienta que pueden tener a mano siempre para por lo menos corroborar lo que les da algún programa un poco más sofisticado. Este método que les voy a enseñar fue propuesto por Rayleigh y en primera instancia podría parecer un poco abstracto. En realidad no lo es un método bastante ingenioso. Se basa en dos observaciones que ya habíamos discutido antes. Cuando uno tiene movimiento sinusoidal de algún tipo, la velocidad
es proporcional al desplazamiento. La velocidad es proporcional al desplazamiento. Y la aceleración también lo es. La única diferencia entre esas dos proporcionalidades, por decirlo así, es que una tiene que ver con omega, con la frecuencia circular, y la otra tiene que ver con el cuadrado de la frecuencia circular. Por ese hecho, el método que les voy a mostrar funciona bastante bien a la hora de encontrar el periodo de una estructura como la que tenemos acá. Yo voy a empezar de cero. Esta hoja de cálculo se menciona en el libro de Sosen, en el capítulo 13, escrito por Sosen en el libro de Bertero, y se menciona como si fuera un apéndice al libro. Alguien me pidió que subiera esos apéndices a la aula virtual. Creo que es preferible que estas cosas las hagamos nosotros mismos a mano, por decirlo así, porque así yo creo que aprendemos un poco más. La idea de esto es que ustedes, a medida vean el video, van a ir haciendo su propia hoja de cálculo para que puedan reproducir los números que yo hago y así les queda lista para que ustedes los usen o la usen para otros problemas. Entonces, empiezo por esta columna, la columna A, en la que voy a definir los niveles que tengo. Empiezo por el 7, el 6, así sucesivamente. Luego, cada uno de esos niveles tiene cierta masa, pero en vez de entrar aquí el número que calculé de 5.6 con sus unidades, cualquiera que ella sea, voy a entrar números relativos. Voy a entrar, digamos, un 1 en cada uno de estos lugares, indicando que en cada uno de estos niveles tengo una veces esto. Y así los números se hacen un poco menos engorrosos. Aquí puedo hacer cosas fáciles, estudiar el efecto de ciertas variaciones. Por ejemplo, a lo mejor el techo no es tan pesado como el resto de las losas, entonces puedo variar la masa de esa manera. Para la rigidez voy a hacer lo mismo, voy a asumir que entre dos niveles, 1 y 2, hay un entrepiso, por llamarlo así, que tiene cierta rigidez que voy a llamar 1. Una veces lo que ya calculé y que pongo acá abajo como 6300. Si recuerdan, para el primer piso calculamos que la rigidez era 1.66 veces la rigidez de los otros pisos. Luego tengo que asumir una deformada, una forma de deformación. Y para empezar, para mostrarles que en realidad esto no es como ecuaciones diferenciales en donde hay que saber la respuesta para poder encontrar la respuesta. Yo puedo partir de cualquier deformada razonable. Entonces voy a partir de una deformada de este tipo. Luego, todas estas columnas que están aquí las voy a calcular con una serie de raciocinios que deberían ser fáciles de recordar, no necesariamente de entender. Sin embargo, recuerden lo que acabo de decir hace un momento. Recuerden que velocidad es proporcional a desplazamiento, aceleración es proporcional a desplazamiento, y esas proporcionalidades tienen que ver con omega. ¿Ok? Eso es lo que va a permitir que lo que voy a hacer aquí funcione. Va a decir que la fuerza inercial que actúa en cada nivel va a ser masa multiplicado por aceleración. No tengo aceleración, pero dije que la aceleración va a ser proporcional al desplazamiento. Entonces, voy a poner masa por desplazamiento en vez de masa por aceleración. Y voy a hacer eso en todos los niveles. Luego voy a decir que el cortante, este es un poco más fácil, va a ser el cortante del piso superior más la fuerza aplicada en el nivel superior. Y así puedo ir acumulando todas las fuerzas, una en cada nivel, hasta obtener el cortante en la base, perdón. Este 27.3 debería ser la sumatoria de todos estos números acá.
Luego voy a calcular el cambio de deriva o el desplazamiento relativo entre un nivel y el otro. Por definición, el desplazamiento relativo debería ser la fuerza en cada resorte o el corte, corte dividido por la rigidez del resorte. Y ese debería ser el cambio del desplazamiento en cada uno de los niveles del edificio. Estos números no significan mayor cosa, son números todos relativos. Por ahora no nos preocupemos por los valores, preocupémonos un poco más por los conceptos. Luego, la deriva debería ser la sumatoria de los cambios de desplazamiento que ocurren en cada entre piso. Entonces, digamos, para este piso o para este nivel, la deriva debería ser la deriva de la base, que debería ser 0, relativa a la base, más el cambio de deriva que ocurre en el primer piso. Entonces, pero hagamos eso. Para poder hacerlo recurrente, voy a decir que la deriva de la base más el cambio de deriva del primer piso. Y así me puedo ir sumando cambios de deriva hasta encontrar la deriva del último piso. Luego voy a hablar de energías. Voy a decir que la energía potencial almacenada en cada resorte debería ser igual a 1/2 por la rigidez del resorte por el desplazamiento de cada resorte o el cambio de deriva al cuadrado. 1/2 de K por X al cuadrado. Eso voy a llamarlo energía potencial. Luego voy a hablar de energía cinética. Voy a decir que energía cinética debería ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto me da unos números grandes que deberían representar la energía cinética de cada una de estas masas. Luego, lo que voy a hacer es que voy a hablar de esta misma deriva, pero la voy a normalizar con respecto a la deriva del último piso. O sea, voy a dividir cada uno de estos números por la deriva en el último piso. Y van a ver en esta gráfica acá a la derecha que todos estos números se van a ir graficando automáticamente porque ya lo tengo planeado así. Por supuesto, abajo la deriva debería ser 0. Esta es la deformada que he calculado. La deformada con la que empecé era bastante distinta. ¿Cómo corregimos eso? Ya lo vamos a ver en un segundo. Antes, calculemos aquí la sumatoria de todas las energías potenciales y calculemos aquí la sumatoria de todas las energías cinéticas. La energía potencial debería ser proporcional a la rigidez de los resortes y la energía cinética debería ser proporcional a la masa. Luego vamos a calcular la razón de PE a KE, o sea, la razón de las energías potenciales. Y luego la razón de las energías. Y luego vamos a calcular la raíz cuadrada de esto. Si uno hace la matemática, se va a dar cuenta que este valor es omega, este mismo omega y este mismo omega, que inicialmente ignoramos en nuestros cálculos. Eso es lo que estamos obteniendo acá. Esa es la frecuencia circular. La frecuencia debería ser entonces igual a esto dividido por 2 y dividido por pi. Y el periodo debería ser el inverso de la frecuencia. Se preguntarán cuántas cifras significativas debería yo usar acá. Yo no uso, cuando hablo de periodos, trato de no usar más que una, porque hay demasiadas hipótesis aquí como para uno
decir que tiene mejor resolución que eso. Me conformo con una sola cifra significativa. Una, si acaso dos, cuando esté hablando de periodos de más de un segundo. Es decir, podría hablar de 1.1 segundos, de 1.2 segundos, pero nunca hablaría de 1.11 segundos. Entonces, voy a decir que mi periodo es este. Eso es lo que me dice Rayleigh, que fue la persona que se inventó este método. Ahora, si les está preocupando que lo que asumimos aquí es distinto a lo que calculamos acá, no hay problema. Yo puedo copiar lo que calculé y pegarlo aquí como valores. Y ahora fíjense que lo que estoy calculando acá y lo que estoy asumiendo es muy parecido, ¿verdad? Muy parecido. Fíjense que, sin embargo, eso no cambió el periodo, ni cambió mucho la forma que nos está dando esta gráfica acá. Estos valores que estoy obteniendo acá, es lo que uno en análisis modal llama los coeficientes modales, o en inglés los mode shapes. Así se obtienen en el método de Rayleigh. Es algo bastante sencillo y usualmente con una o dos iteraciones el método converge. Fíjense que aquí ya esta columna que tengo aquí en azul es muy parecida a esta otra columna que tengo acá. Casi que no vale la pena hacer muchas más iteraciones. Sin embargo, hagamos una más, porque no nos cuesta mucho. Y van a ver que de nuevo los cambios son minúsculos en los coeficientes modales y en el periodo, eso ni se nota. Una variable que nos va a venir muy bien, que nos va a ser útil, va a ser el factor de participación. El factor de participación lo vamos a calcular de esta manera. Vamos a multiplicar todos estos factores modales por las masas asociadas con ellos. Y eso lo vamos a hacer para todas las masas. Luego vamos a hacer lo mismo, pero elevando al cuadrado el factor modal. Y eso de nuevo lo vamos a hacer para todas las masas. Y luego vamos a sumar otra vez todos estos productos. Sumar todos estos productos aquí. Y vamos a sumar todos estos otros productos acá. Lo que uno llama el factor de participación, para este modo debería ser igual a esto dividido por esto. Por supuesto no necesito tantas cifras significativas. Eso lo vamos a llamar factor de participación. Ese número lo vamos a necesitar luego. El otro número que vamos a necesitar luego va a ser la diferencia entre los factores modales de un piso y otro. Vamos a calcularla aquí. Vamos a poner esto menos esto y eso lo vamos a hacer para todos los pisos. Y nos vamos a dar cuenta que el mayor de esas, o la mayor de esas diferencias está alrededor de 0.2. Entonces, recuerden esos números. Recuerden este número y recuerden este 0.2. Recuerden nada más el periodo de 0.8. Porque con estos tres números, este y este, vamos a tratar de calcular la deriva máxima de entrepiso para esta estructura.